¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos otra vez en este podcast a punto de partir. Quiero comentarle que uno de los deportes más importantes del público mexicano no es el fútbol, no son las carreras de caballos, no es el fútbol americano, es pegarle al árbitro. Aunque usted no lo crea, pegarle al árbitro se vuelve el deporte más importante de los mexicanos en cualquier deporte. Por eso, el arbitraje se vuelve una actividad sumamente importante en su función, su discreción, su operación, pero sobre todo su eficacia. Hoy vamos a platicar con el árbitro del Hipódromo de las Américas, una persona que llegó hace algunos años con la intención de mejorar este proceso de arbitraje y que se ha ido encontrando con sinergias normales y naturales que se han tratado de ir cambiando en los últimos años en el Hipódromo de las Américas. Ser árbitro no es fácil. Ser árbitro en un partido de fútbol es complicado, pero ser árbitro en las carreras de caballos, créame usted que es un evento muy complicado. Hoy platicaremos aquí con Mauricio Ayala, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje del Hipódromo de las Américas y quien nos va a platicar un poco acerca de la experiencia de ser árbitro en este bello Hipódromo de las Américas, pero también complejo. Quédese con nosotros. Pues ya estamos aquí en otro episodio de A Punto de Partir. Esto es el espacio hípico creado por los hípicos, para los hípicos y para aquellos que todavía no lo saben, pero van a ser hípicos. Tenemos hoy la presencia de Mauricio Ayala Rosique, quien es, desde hace algunos años, el presidente de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje del Hipódromo de las Américas y con quien tengo el gusto de platicar hoy para que conozcamos un poco, los hípicos y los aficionados, de este complejo trabajo de ser árbitro en las carreras de caballos. Mauricio, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu invitación y compartir estos momentos con tu público, contigo y con tu público. Pues muchas gracias, Mauricio. Mira, lo decía yo en la introducción y es la verdad. Yo siempre he dicho en muchas conferencias en las que he estado que el deporte favorito del mexicano es pegarle al árbitro. Cuando las cosas no salen bien, no importan los jugadores, el malo es el árbitro. Y a veces para que el árbitro no sea el malo, pues el árbitro tiene que buscar la mayor capacidad de discreción en el proceso de arbitraje, precisamente para que pues haya menos visibilidad y generes una mayor facilidad en el tema del arbitraje. Yo quisiera platicarte y preguntarte en un principio, ¿cómo se involucra Mauricio Ayala en este tema de las carreras de caballos? ¿Cómo llega Mauricio a esta función? Y ahorita iremos platicando de lo que te has ido encontrando y lo que has tratado de hacer en este proceso. Sí, y como tú dices, siempre el árbitro, pero los aficionados, el público en general quieren poner al árbitro como en el centro del protagonismo. Y realmente el árbitro es el que debe ser el último protagonista de cualquier deporte, ¿no? Y desgraciadamente cuando las cosas no salen bien para algún lado, el árbitro o el grupo, porque la comisión en el Hipódromo de las Américas o en cualquier hipódromo es muy grande, nada más está el árbitro, están los veterinarios oficiales, están los agentes del doping, o sea, somos varios o varias áreas que al final se normalizan las carreras. Y en esa normalización de carreras, las normas, pues está también parte del arbitraje. Entonces, pero siempre queremos ser protagonistas y a veces en decisiones polémicas nos ponen en el centro del protagonismo cuando debe ser, en el caso de las carreras de caballos, pues, el caballo y los jinetes y el entrenador y el propietario y la gente que va a ver el espectáculo. Al final, los deportes hoy en día es un espectáculo, no es un espectáculo más. Cuéntale un poco, Mauricio, a la gente, al aficionado de a pie, al que ni siquiera conoce el tema de los caballos, ¿qué hace el árbitro en el Hipódromo de las Américas? Porque cuando vas a un partido de fútbol es muy fácil entender lo que hace el árbitro. En este caso, como tú decías, el arbitraje no es de una persona, es una actividad, digamos, diversa, en donde está el tema del doping, está el tema del arbitraje de las carreras, es decir, las reglas, de que no se violen las reglas, si hubo fouls, si hubo cuestiones de protestas o averiguaciones, pero también está el tema de normar un poco esta actividad. Cuéntanos la función cotidiana que hace un árbitro en el Hipódromo de las Américas. En las carreras de caballos y en el caso del Hipódromo de las Américas se puede dividir en 4 áreas importantes.
La primera es las normas. ¿Con qué reglas vamos a correr? ¿Con qué reglas van a correr los árbitros? ¿Con qué reglas corren los jinetes? Y hay 3 momentos importantes. El previo, la carrera y el posterior, después de la carrera. Entonces, en el previo, con estas reglas, es revisar los caballos, que tengan condiciones los caballos para correr. Y entonces entra la parte de los veterinarios oficiales, que todos los caballos que están inscritos para las carreras pasan por una revisión que estén en condiciones para que no vaya a sufrir un accidente el caballo. Recordar que los caballos son deportistas y como cualquier deportista puede tener lesiones. Desgraciadamente evitamos una lesión catastrófica porque cuando el caballo puede correr, pues la exigencia del mismo deporte, como se conoce comúnmente, es el quiebre. Afortunadamente, desde que llegamos al Hipódromo de las Américas a instalar unas nuevas normas, unos nuevos procedimientos, hemos reducido el número de quiebres impresionante en el Hipódromo de las Américas. Los números están ahí, son públicos, no nos mienten, pero hemos bajado en más de un 80%. Digamos que ese trabajo previo, para que la gente lo vaya entendiendo, es antes de una carrera, los veterinarios oficiales pasan a las cuadras, hacen una revisión general de los caballos. En esa revisión general de los caballos determinan si los caballos están en condiciones óptimas para participar en la carrera con un mínimo de riesgo, porque el riesgo siempre existe. Sí, siempre existe, pero es el mínimo. Y dime algo, y entonces ahí se decide si hay algún caballo que por la condición que en el momento de la mañana o las condiciones de revisión deba ser retirado de la carrera porque no está en condiciones óptimas. Eso es lo que hacen, digamos, precarrera. Eso es. Esa es la revisión precarrera y también en esta revisión ya los veterinarios tienen un antecedente de los caballos, ¿no? Si ya tuvo una lesión, si no tuvo una lesión, se toma temperatura, se hace la revisión principalmente de las articulaciones o las cañeras, que es digamos que entre la parte humanas, entre la muñeca y el codo, las cañeras. Si hay alguna duda, tomamos radiografías para no tener ninguna duda de que los caballos puedan evitar un accidente y que estén en óptimas condiciones. También un caballo en óptimas condiciones, pues corre mejor, ¿no? También si hay un daño, pues, o hay una inflamación de algún ligamento o de alguna extremidad, pues no va a correr igual, ¿no? Digo, para que la gente entienda, cuando ve los retirados en la mañana que dicen caballos que no van a correr, algunos los retiran los entrenadores porque tuvieron algún inconveniente los caballos y otros son retiros veterinarios. Digamos que pueden haber 2 tipos de retiro. El retiro del entrenador que diga, oye, mi caballo no amaneció hoy, amaneció con temperatura o amaneció cólico, cojeando, que es lo más común, ¿no? Y el retiro del veterinario. Ahora, así es. Cuéntanos aquí en confianza, ¿qué tan complicado resulta para la comisión de arbitraje estos famosos retiros veterinarios? Porque de repente, pues digo, todo propietario quiere correr, todo propietario quiere que su caballo corra. Y todos creen que está en óptimas condiciones. ¿Cómo conciliar este tema que a veces pudiera volverse complejo? Digo, afortunadamente, hoy en el Hipódromo de las Américas también hay un compromiso de muchos entrenadores y muchos propietarios del bienestar animal, ¿no? Ya es una exigencia que está en las normas, y hay varios protocolos internacionalmente. Entonces también ya hay un Digamos movimiento, hay una tema conciencia. De buena fe, de conciencia y de conciencia de que si el caballo está en óptimas condiciones, que corra, porque sabes que va a correr mejor. Cuando tú sabes que a lo mejor tu caballo tuvo una lesión de entrenamiento, o en una carrera anterior, y si nos obligas o lo obligas a correr, no te va a dar el mismo performance, o sea, no corre igual. Entonces, estás arriesgando estás arriesgando el récord de propietario, de ganar una carrera o una carrera importante. Entonces, también ya hay este movimiento, esta conciencia más bien, y entre toda la comunidad del hipódromo, que corran los mejores caballos. Porque va a dar mejores resultados, es mejor espectáculo, es mejor para la gente, para el apostador, para la gente que apuesta, porque es un deporte que nació con las apuestas. Aquí no podemos diferenciar como la nueva tendencia de apostar en todos los deportes. Yo creo que las carreras de caballos nacieron junto con la apuesta. Entonces, es darle mejor beneficio y mejor espectáculo para todos. No, a nadie nos conviene un ejemplar lesionado y que pueda tener un accidente. El ejemplar y la persona humana que va arriba, el jinete, ¿no? Es correcto. O sea, un poco para que entienda la gente que no es hípica y a Australia hípica, no solamente se protege al caballo, se protege también a la persona que va arriba del caballo. Así es. Y que de alguna manera pues están poniendo en juego su vida
con un animal de 450 kilos o 500 kilos que va a 40, 50 kilómetros por hora. Así es. Y que te toman decisiones en segundos. Entonces, digo, esta es la primera parte precarrera. Dentro de la parte, digamos, ya en la carrera, ¿cuáles son las cosas que ustedes cuidan en el arbitraje dentro del proceso de la carrera? Ahí es ya cuando entra la aplicación de las normas, ¿no? Porque todas las carreras tienen reglas. Y eso necesita realmente los árbitros, ¿no? En nuestro caso, y el caso, generalmente en todos los hipódromos son 3 árbitros, ¿no? Que la decisión que también sea colegiada. Que sea colegiada, y es un deporte que evolucionó a otros deportes. Esto, ¿no? Que antes más había un árbitro, en el fútbol, pues ya los de banda también le dicen árbitros, al cuarto árbitro. A los del VAR. Y los caballos siempre ha existido 3 árbitros, que las decisiones son colegiales, que no dependen de una sola persona. Y también fue el primer deporte que tuvo la ayuda de cámaras, ¿no? Digo, es digamos, una cancha, la pista de carreras tan grande que no solo el ojo humano se podía detectar las fallas, ¿no? Entonces, antes eran con los binoculares de los árbitros. Hoy en día todavía hay árbitros que prefieren ver las carreras por binoculares. Tenemos pantallas, toda la pista está cubierta por video. Entonces, son esas carreras, ¿no? Esas reglas que utilizamos en las carreras, cómo se puede rebasar, en qué distancia se puede usar el fuete. Ahora ya, con también una tendencia del beneficio de bienestar animal, el número de fuetes que se puede utilizar el jinete. Eso es lo que principalmente se revisa, ¿no? Que si hubo un rebase de ejemplares, que haya tenido la distancia correcta para que no pongan en riesgo a otro ejemplar. No, en riesgo al ejemplar, y que no lo frenes, ¿no? Porque cuando esto es la bajada o los choques, puedes frenar a un animal, ¿no? Y eso le quita, os digo, para que la gente entienda, un caballo de carreras no es de que le pones primera y lo vuelves a arrancar. Una vez que lo paras porque no puede pasar, el caballo tiene que volver a empezar el proceso de volver a encarrerarse, y eso pues en una carrera corta, en una curva a una recta, no alcanzas a lograr ese objetivo, y normalmente es lo que le llaman foul, ¿no? El hecho de que tú me hayas cerrado el paso en donde yo tenía mejores condiciones, etcétera, claro, etcétera. Y la distancia, o evitar el accidente, ¿no? El famoso agarró patas, ¿no? Cuando van muy cerca y se puede enredar o tropezar, digamos, eso es lo que agarrar patas, en un argote se puede tropezar. Entonces, de distancia, saber, para no afectar la línea que trae el caballo, ¿no? Entonces, principalmente ese es el FAU que más tratamos de evitar, ¿no? Y después viene la parte poscarrera, que digamos que es la parte que diferencia a los hipódromos establecidos. Así es. De los hipódromos no establecidos, que es el control antidopaje para poder jugar con reglas parejas. Exacto, para que todos los participantes corran con las mismas condiciones, ¿no? Que no haya una ventaja sobre otro. A ver, el doping está en todos los deportes, pero yo creo que en las carreras de caballos es donde más se hace, o día a día, ¿no? Vemos que en otros deportes es por rifa, o estos sorteos, o el que gana, y muchas veces hasta en juegos ordinarios no vemos el control antidoping, pero afortunadamente en las carreras de caballos sí los tenemos todos los días. Y hay 2 esquemas para evitar especulaciones de quién va al doping o no el doping, y las normas lo dicen muy claro, que las carreras ordinarias, y esto es porque se juega mejor menos dinero o récords, siempre va al primer lugar. ¿El caballo ganador va al doping? El caballo ganador va al doping, y ya en los clásicos o en los derbis o eliminatorias, pues van los 3 primeros lugares, ¿no? O hasta un cuarto lugar, dependiendo del premio que se esté jugando. Exacto. Y de importancia. Y en el caso del cuarto de milla, en las eliminatorias, pues son los 20 que pasan a las finales y a la consolación, todos van al doping. Entonces, tenemos a todos los ganadores que pasen por este examen, ¿no? Y también tenemos el examen antidoping de jinetes, que ahí sí es más toxicológico, para que los jinetes que van arriba de esos ejemplares, como tú dices, tan pesados, pues estén limpios, ¿no? Sí, no consuman sustancias prohibidas. Exacto. ¿No? Y bueno, ya el examen antidoping, nos regimos bajo las reglas del ARSI, que es, yo creo que la asociación que más tiempo lleva junto con otra de Estados Unidos, por son las que más exámenes se han realizado, o estudios de qué sustancias sí pueden generar un beneficio extra para los ejemplares.
Y aquí se divide, dependiendo la naturaleza de estas sustancias, se dividen en 4, ¿no? Tenemos desde las sintéticas o o sustancias más que se llama más de dopaje, que sí realmente es una ayuda, es una ayuda externa que hacen un crecimiento muscular o les dan más fuerza a los ejemplares, hasta el abuso de medicinas controladas, que se les dice, o medicinas que es de uso veterinario normal, o cuando ya hay un abuso de esta medicina, porque no es sustancia, es una medicina, es cuando se puede ver un castigo, ¿no? Fíjate que hay una gran, digamos, una gran polémica en el Ujú, tema de dopaje, no es en ujú, México, es en Estados Unidos y en todos lados, acerca de qué tanto se le debe ayudar a un animal que tiene las lesiones normales de un atleta de alto ujú, rendimiento para poder rendir, ¿no? Hace un rato ujú, venía yo escuchando una entrevista con Tony Nadal, el ujú, entrenador de Rafael Nadal, que comenta, y la historia de Rafael es muy, digamos, muy famosa y se ha hecho más famosa con una serie ujú, que acaba de salir en una de las plataformas, acerca de la importancia o la necesidad que tienen de repente atletas de alto rendimiento de tener desinflamatorios, de utilizar sustancias para poder jugar, porque de plano Rafael Nadal no hubiera podido llegar a ujú, ganar 14 Grand Slams si no hubiera tenido ciertas sustancias desinflamatorias. Pero aquí, y por eso se lo ujú, pregunto a Mauricio Ayala, que está ujú. todo el día en contacto con el tema, ¿dónde debe estar el límite? ¿Cómo poder encontrar ese punto de equilibrio de el medicamento que ayuda a un atleta que normalmente tiene lesiones, como puede ser un caballo o cualquier cosa, y dónde eso se vuelve un abuso que puede, digamos, enmascarar una lesión que puede llevar a una catástrofe? Claro. ¿Cómo puedes combinar esto? Mira, afortunadamente nosotros somos parte del ARSI, de la Asociación Internacional de Comisarios, desde que ingresamos al IPAO de las Américas y participamos 2 veces al año en reuniones anuales que se realizan en Estados Unidos. La primera y la segunda es en el Congreso de Tucson sobre la industria de las carreras. Ahí también se reúne el ARSI y hemos tenido la oportunidad de ir y discutir ciertas sustancias y por qué una sustancia se puede considerar de dopaje y otras no. El ARSE, cuando no encontraba parámetros, empezó a estudiar esto y puso ciertos parámetros en el libro de sustancias que no son obligatorios, sino a todas las comisiones dice, aquí está un parámetro, Una entonces una referencia. referencia, y ya cada y pongo de acuerdo a sus características, podrá mover un poco, mover, eliminar, autorizarlas, lo que ustedes, pues, lo que la comisión decida. Nosotros hemos decidido seguir los parámetros de hoy del ARSI y hemos permitido antes ciertas sustancias que no se permitían, pero sobre todo, no sustancias, medicamentos, ¿no? Que no puedan sangrar a los caballos, que se les deja 4 horas antes de las carreras poner cierta cantidad del medicamento para que no sangren por la altura de la Ciudad de México. Y así hemos ido analizando sustancias por sustancias, siempre y esto sí tengo que ser muy puntual, en las medicaciones controladas. Estas que tú dices, inflamatorios, se han subido parámetros, hemos modificado algunos parámetros a no no endemoniar ciertos medicamentos que como decías tú del tío de Rafa Nadal, que ayudan al animal, porque son ejemplares de alto rendimiento. No, más eso te iba a decir, mira, nosotros tenemos un Mm, hipódromo mm, que tenemos pocos ejemplares, realmente mm, estamos en una época en el hipódromo de las Américas en donde nuestra cantidad de ejemplares es poco. Obviamente, mientras menos caballos tienes, pues los caballos que corren tienen que durar más y entonces están más lesionados. mm, Digo, las lesiones normales que puede tener un caballo y entonces que se inflama esto, que tienen esto. Hay pocas carreras en mm, México, digamos, se corren viernes y sábados. sábados, a veces nada más viernes para pura sangre, a veces nada más domingos para cuarto de milla. Es Mm. decir, eh, eh, con un hipódromo tan chico, con tan pocos ejemplares, pues sí es importante como entender la particularidad hípica de que nos pasa distinto a otros hipódromos en Estados Unidos donde un caballo se lesiona y lo sacan, ni siquiera Mm. lo dejan en el hipódromo y entra uno nuevo porque hay 80,000 caballos en Estados Unidos. Claro, pero también, afortunadamente, y hoy podemos decir hoy en día, sobre todo esta temporada, con esta flexibilidad que ya hemos tenido en ciertas medicaciones,
el dopaje tradicional, el dopaje de sustancias ahí sí prohibidas o de sustancias que sí son altamente de dopaje, como el clenbuterol, cipaterol u otras sintéticas. Afortunadamente esta temporada ha reducido bastante. Hemos tenido solo 2 casos de cipaterol y uno de albuterol. Y lo más han sido medicaciones en ciertos parámetros. Digamos excesos de desinflamatorios y ese tipo de cosas. Exacto. Que sí son de uso veterinario, que sí son, que están permitidas el uso, pero a veces cuando lo que nos puede marcar el laboratorio que tiene un exceso es cuando ya sancionamos el exceso. Y también, hemos procurado mucho que el uso de estas medicinas estén reportadas en los libros de los veterinarios de cada cuadra. Y afortunadamente sí están, ¿no? Entonces, una flexibilidad en ciertas medicaciones para evitar lesiones, porque realmente evitamos lesiones. Ha mejorado mucho y ha bajado mucho las sustancias prohibidas. Afortunadamente, este año en el hipódromo, esta temporada ha sido excepcional en los resultados y también hemos hecho otras políticas como abrir los resultados para que le lleguen Hay un comité de resultados que están representados por un representante de la Asociación de Pura Sangre, otro representante de las asociaciones de Cuarto de Milla y una doctora veterinaria y a mí. Somos 4 personas que al mismo tiempo nos llegan los resultados para que nadie pueda modificar los resultados, ¿no? Entonces, este avance que antes no se daba, se hizo ya desde hace 4 años por exigencia de los caballistas, de los propietarios, de las asociaciones, de transparentar más el dopaje, ¿no? Entonces, eso también nos ha ayudado y a la discusión. Y sobre todo es la discusión de la altura de la Ciudad de México, del número de caballos, de qué sustancias sí, porque todos los días salen sustancias, desgraciadamente, nuevas. A ver, si el ser humano es creativo para buscar Bastante. la manera de beneficiarse. Pasó en el ciclismo. Hay una muy famosa documental de Lance Armstrong en donde hasta hacían transfusiones de sangre para quitarse las sustancias de dopaje. O sea, el ser humano es muy creativo. Y cuando hay apuesta involucrada y cuando hay juego involucrado y cuando hay dinero involucrado, más creativo, ¿no? Claro, y eso no nos puede limitar que los que realmente queremos este deporte, los que son partícipes de este deporte, podamos abrir la discusión. Yo creo que la WADA lo dice claramente que para eliminar el dopaje es la ética y la educación. No hay otra magia, no hay más pruebas más modernas. Claro que ha habido pruebas modernas, como ya la del pelo, que también puede detectar sustancias. Vienen otras, como la modificación genética, y ya es una realidad que puede haber modificaciones genéticas en deportistas, incluyendo a los ejemplares, y tenemos que caminar hacia allá. Pero caminar hacia allá nos tiene que llevar a una discusión. Sí, también de ética y responsabilidad. Oye, Mauricio, ya tampoco para cerrar un poco esta plática. Tú llevas algunos años ya en el Hipódromo de las Américas, llegaste, digamos, para transformar un proceso que siempre tiene discusiones. No hay un árbitro que salga bien en estos procesos. Y entonces llega uno nuevo, llega con expectativas, te encuentras con la realidad, porque una cosa son las expectativas, otra es la realidad, otro es lo deseable, otro es lo posible. ¿Cuáles son las 3 cosas, si yo te dijera así rápidamente, que tú crees que desde tu punto de vista se pueden seguir mejorando para darle más certeza al público y al caballista? Yo creo que el punto más importante y que hemos trabajado mucho ha sido la transparencia. Yo creo que las comisiones no pueden estar cerradas, y más en un mundo ya tan transparente, siempre y cuando salvaguardando los derechos de los afectados. No podemos, por esta transparencia, sí, violar datos personales, y violar presunción de inocencia. Presunción de inocencia, está reportado tu sustancia, qué sustancia fue. También hemos sido muy rígidos con las sustancias tipo 1, tipo A, que son las sintéticas y lo que realmente hicimos muy duro. Mucha gente ha salido del hipódromo, desgraciadamente, porque no estaban acostumbrados, no querían hacer estos cambios y seguir participando por la fácil o la libre, ¿no? También se han quedado muchos que han apoyado mucho esta transformación, que han sido muy responsables, propietarios, entrenados muy responsables y hasta jinetes. Desgraciadamente sí hemos tenido un par de casos ahí de jinetes que
no entendieron este cambio y se tuvieron que ser retirados por ciertas conductas que no combinaban hoy con lo que está buscando el Hipódromo de las Américas. Entonces, seguir reforzando, porque no hay batalla que se gana, sino tengo que seguir peleando todos los días. Es un tema de control. No es un tema de que ya llegué y ya se limpió y ya no va a volver a pasar. No, al contrario, tenemos que seguir reforzando. Como te digo, salen nuevas sustancias, seguimos participando en congresos internacionales que nos ha reforzado esta visión. Tecnología, viene pues, las cámaras, los videos, estar día a día los árbitros. Tenemos un grupo de árbitros con mucha experiencia y aún así día a día hay que estar reafirmando nuestro trabajo. Se ha hecho cambios importantes. También es un deporte que también tiene evolución tecnológica, ¿no? O sea, el peso de los cascos, de los fuetes. También los jinetes ya no pesan lo mismo que antes. Entonces pues, tenemos que permitir un poco más de peso, que también esto le conlleva a los ejemplares llevar más peso arriba. Pero también la alimentación de los, ha cambiado. De los ejemplares ha cambiado. Hay muchos productos que no tienen que ver nada con el dopaje, que ayudan mucho a fortalecer articulaciones a los caballos. Entonces, también es un deporte que va evolucionando. A veces muchos piensan que no es arriba el jinete, las botas, el peso del chaleco, que también le hemos aumentado para tener más seguridad para los jinetes. Y estar día con día y seguir, yo creo que también es una comunidad que necesita mucho apoyo. Yo creo que también es un deporte, y no solo adentro del Hipódromo de las Américas, sino lo que pasa afuera, con los creadores, con los veterinarios, con los que generan alimento para caballos. La carrera de veterinarios hoy en día es una carrera que tiene más mujeres que hombres. Entonces también ha cambiado el mundo. El contexto va cambiando. Pues sí, creo que necesitamos más apoyo, porque es un deporte que involucra a mucha gente. Miles de personas. Cada caballo dicen que genera 4 empleados directos. No hay que dejarlo morir, porque es una industria, ¿no? Es una industria. Y es la economía del caballo. Afortunadamente, México es un gran país, es un país de caballos. Desde la revolución, las películas, el cine, en todas partes nos ha acompañado el caballo, y hoy en día creo que hay muchas áreas de los caballos diferentes. La charrería, que también ha bajado, pero también la equitación ha aumentado. Y las carreras de caballos yo creo que genera economía, entonces, y entretenimiento para adultos. Entonces hay que seguir evolucionando. Pues ya lo escuchó usted, él es Mauricio Ayala, él es el presidente de la Comisión de Vigilancia y Arbitraje del Hipódromo de las Américas, es quien rige hoy, quien es el árbitro, quien de alguna manera es quien toma las decisiones cuando hay controversias en este mundo hípico, y es importante que usted conociera cuál es la labor que realiza. Yo, como propietario, como caballista, como aficionado, les digo, es una labor muy compleja. No envidio la posición de Mauricio Ayala. En muchas ocasiones me parece que las decisiones que se tienen que tomar son complicadas, pero bueno, se requiere un arbitraje. Mientras los seres humanos compitamos, siempre vamos a tener la necesidad de tener un árbitro, y el árbitro, mientras menos se vea, más eficaz y más organizado sea, va a ser mejor. Y creo que en el Hipódromo de las Américas, por lo menos en los últimos años, hemos intentado organizar este proceso de arbitraje de la mejor manera, no exento, por supuesto, de quejas de unos y de otros, pero polémicas. Al final es un trayecto que hay que seguir recorriendo. Pues Mauricio, muchísimas gracias, y seguiremos viéndonos los fines de semana por allá. Claro que sí, Miguel, muchas gracias por tu espacio y muchas gracias por compartir estas pequeñas reflexiones, y mi puerta siempre está abierta, y siempre está abierta el Hipódromo de las Américas para todas las personas. Pues ya sabe usted, él es Mauricio Ayala. Si lo ve usted en el Hipódromo de las Américas, él es el árbitro que rige este deporte, y que de alguna manera todos los caballistas lo vemos así, de buena fe está intentando organizar y ordenar una actividad muy compleja, muy complicada, en un momento bien difícil de los caballos de carreras en México, y que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Y no se olvide de seguirnos en las redes sociales, pónganos suscribir allá en el YouTube, pónganos seguir en nuestras redes sociales, y no deje de vernos cada semana en estos podcasts, que lo que intentan es educar a los aficionados, atraer nuevos aficionados, y recordarle a los que somos caballistas, a los que somos aficionados, a los que amamos este deporte, todas las actividades complejas que rigen este hermoso deporte hípico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.